Hola a todos, hace bastante tiempo subí un vídeo en el que os explicaba cómo podíamos imprimir y cortar a doble cara o hacer print and cut a doble cara, y en el que básicamente os explicaba que el truco estaba en centrar los diseños en nuestro documento, tanto por el anverso en el que poníamos las marcas de registro, como en el reverso en el que de nuevo centrábamos el diseño en nuestro documento y además lo volteábamos o lo poníamos en espejo. Y básicamente de esta manera se puede imprimir y cortar a doble cara. Ahora bien, hay determinados usuarios que por el tipo de impresora que utilizan no consiguen que les cuadre el diseño al imprimirlo a doble cara, con lo cual en este vídeo os voy a explicar un truquito para que podáis solucionarlo. Así que vamos a ir al programa de Silhouette Studio para ver lo que tenemos que hacer. Bueno, pues este es el diseño que voy a utilizar para el ejemplo. Nos sirve este o nos sirve cualquiera, el que vosotros queráis. De hecho, solo os voy a enseñar el truco, no voy a hacer el proceso completo. Y lo primero sería configurar nuestro documento. En mi caso voy a utilizar tapete de corte y voy a utilizar un tamaño de papel A4, con lo cual lo tengo configurado y este sería mi documento. Y por supuesto lo que tengo que hacer es, para imprimir y cortar, activar las marcas de registro. Lo puedes hacer o bien con la tecla de la letra M del teclado o viniéndote a la configuración de página, a la tercera opción, y encendiendo las marcas de registro. Le das encendido y ya estarían. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para imprimir y cortar, o en este caso imprimir y que salga correcto a doble cara? Bueno, pues lo que hacemos es seleccionar nuestro diseño, si son varios los agruparemos y lo que hacemos es centrarlo en pantalla. Le damos a este botón, en mi caso ya estaba centrado, lo muevo, le damos a centrar y ya estaría. Y esto lo que vamos a hacer es guardárnoslo con un nombre de documento. Le vamos a dar a archivo, guardar como, guardar en disco duro, y le voy a poner el nombre de skate porque es un patín y la letra A para saber qué es la cara de delante, y le doy a OK. Y esto sería lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora de forma habitual para poder imprimir por el reverso? Bueno, pues en este caso seleccionamos el diseño, botón derecho y voltear horizontalmente. Y en este caso, tal y como lo tengo, ya está centrado en la página. Simplemente hay que voltearlo. En el reverso no necesitamos las marcas de registro, así que las desactivamos y esto lo guardaríamos con otro nombre. Guardar como, guardar en disco duro, y vamos a ponerle Skate B para saber qué es la cara B. Bueno, pues este es el paso a paso que hay que seguir para imprimir a doble cara. Ahora, ¿qué hacemos si tenemos el problema de que no nos coincide el anverso y el reverso? Bueno, pues voy a volver para atrás. Esto era lo que teníamos para nuestro anverso y lo que vamos a hacer es dibujarnos una cruz. Voy a seleccionar la herramienta de línea, dibujo una línea que le voy a dar, pues por ejemplo, 2 centímetros. Voy a hacerme una copia con Control C, Control F o con Command si tenéis Mac, la voy a rotar con la tecla de Shift y me dibujo esta cruz. Ya la tengo, así que me voy a ir a las opciones de estilo de trazo y en estilo de trazo le voy a dar un grosor de 1 y en el color las voy a poner de color negro. Y estas son las marcas que yo voy a utilizar de referencia. Bueno, pues una vez que tengo esto, selecciono, agrupo y centro en pantalla. Súper importante. Este va a ser mi documento del anverso. Esto lógicamente solo lo haremos la primera vez para calibrarlo. Cuando sepamos cuál es el desfase, ya no habrá que meter esta cruz en el diseño. Vamos a darle a guardar en disco duro y lo vamos a guardar con el nombre de Skate A. Y ahora lo que hacemos es, de nuevo, voltear horizontalmente, quitar las marcas de registro y guardarlo como el anverso, que es la opción B. Una vez que lo tenemos, nos abrimos los dos documentos, el A y el B, ya tengo los dos, y lo que hacemos es imprimirlo. Como a mí sí que me coincide, lo que voy a hacer es trampearlo.
porque mi impresora sí que me imprime exactamente el anverso en el mismo lugar, con lo cual lo que voy a hacer, fijaros, es en el anverso voy a moverlo, ¿vale? Para dejarlo así. Vamos ahora a archivo, imprimir. Voy a mandarlo a imprimir directamente con calidad básica de impresión, porque esto es un ejemplo para que sepáis cómo se hace, así que le damos a imprimir. Veis que ya tengo mi diseño impreso con esa marca y ahora lo que vamos a hacer es colocarlo de nuevo en la impresora para imprimir el reverso. Así que nos vamos a el otro documento, que es el del reverso, archivo e imprimir, y de nuevo voy a imprimir con las características básicas simplemente para el ejemplo. Vale, pues ya lo tengo impreso y si os fijáis tenemos esa cruz de referencia en la parte de detrás y vemos que no coincide. También podemos verlo aquí, que queda como desfasado. Recuerdo que yo lo he forzado porque, como os mostraba en el primer ejemplo, a mí sí que me cuadra un lado y el otro, con lo cual lo he movido a posta para que podáis ver esa solución que vamos a buscar. Con lo cual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues medir esta distancia y mover el diseño esa distancia. Es importante que intentéis verlo a contraluz para poder ver la línea de debajo. Con lo cual, yo ahora mismo estoy en el reverso, cogería una regla y mediría cuánto ha sido el desfase, que en este caso va a ser de medio centímetro. Lo he movido a ojo, pero parece que justo he cuadrado medio centímetro. Insisto que esto es mejor hacerlo a contraluz. No sé si estáis viendo bien en el vídeo la línea de detrás, yo creo que ahí se ve mejor. Fijaros que lo que es la línea horizontal me coincide y el desplazamiento que a mí me hace simplemente es hacia el lado, que es lo que suele ser lo más habitual. Si el desplazamiento os lo hace también en la vertical, también tendréis que tomar en cuenta esa medida, con lo cual, como decía, medimos con una regla, en este caso medio centímetro, y vamos ahora a corregir nuestra impresión. Vale, pues ya estoy en el reverso, que es el que voy a mover, y lo que voy a hacer es seleccionarlo. Me voy a venir a una herramienta que vamos a encontrar aquí en la barra de la derecha, en las opciones de transformación, y aquí nos vamos a venir a esta opción que dice mover. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues introducir en la distancia ese desfase o ese desplazamiento que teníamos. En mi caso era de medio centímetro. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues moverlo hacia el lado que corresponda, que en mi caso va a ser hacia la derecha, ¿vale? Con lo cual así ya lo tendría colocado en la posición correcta. Una vez que hagamos esto, lo ideal sería volver a imprimirlo con estas marcas para ver si la solución es correcta. Como digo, esto hay que hacerlo la primera vez para saber qué desfase nos hace nuestra impresora. Yo voy a volverlo a hacer, vamos a imprimir con esa marca para que podamos ver si se ha cuadrado o no, así que de nuevo nos vamos a el A, archivo, imprimir, imprimo mi primera copia. Una vez que lo tengo le doy la vuelta y archivo, imprimir, y imprimimos. Bueno, y ahora sí ya tengo de nuevo impreso tanto el anverso como el reverso. Con esa corrección que hemos hecho vemos que las cruces de ambos lados prácticamente coinciden, pero aún así os lo voy a enseñar con una luz por detrás para ver si se puede apreciar que todavía la parte del reverso está un poquito desfasado con respecto a la parte delantera, con lo cual de nuevo podríamos ir al programa y corregir este pequeño desfase que nos queda, pero por supuesto no es ni mucho menos como el que teníamos de origen, que si os fijáis se ve claramente que no coincide un lado con el otro. Con lo cual, en resumen, este es el truquito que os doy para que podáis corregir ese desfase o ese desplazamiento que os sale a la hora de imprimir a doble cara, y por supuesto para que a partir de ahora, y sabiendo que podéis hacer esta corrección, podáis realizar vuestros proyectos de imprimir y cortar a doble cara. Bueno, pues espero que esta información os haya sido de utilidad. Ya sabéis lo que os digo siempre: si os ha gustado el vídeo, dale a like, y por supuesto, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. ¡Hasta luego!